En 1947, el gran teólogo Karl Barth acuñó una frase que luego fue repetida y usada por muchos: Ecclesia reformata semper reformanda, que significa iglesia reformada siempre reformándose. La frase fue tomada de Agustín de Hipona y se refiere a la convicción de que la iglesia debe continuamente reexaminarse para así mantener su pureza de doctrina y práctica. Para que la iglesia siga reformándose, entonces debemos conocer los antecedentes históricos de la Reforma Protestante, debemos recordar contra qué cosas se protestó. Hoy, a pesar de llamarnos protestantes, no se protesta. Se han metido muchas falsas doctrinas en la iglesia y no se protesta contra eso. En este curso aprenderemos qué es la teología reformada, cuáles son los fundamentos de la teología reformada y los famosos 5 puntos de la misma. Bien, vamos a orar para dar inicio. Bienvenido a la familia Vivarage, a Carol Génesis, a Jorge, Yader, bueno, Ceci, que es la que me graba allí también, y Jonathan, que está aquí con nosotros, y bueno, yo dije, bueno, conéctate para que no te quedes fuera. Así que se me olvidó orar antes de poner a grabar, así que después tendré que editar. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido estar aquí para aprender más, Señor, de tu palabra y aprender más de la teología, Señor, bíblica. Esta teología que nos va a llevar en cada estudio, Señor, a conocer más tu carácter y a conocer también tu plan para nosotros, a entender cuál es la teología bíblica, cuál es la teología que nos revela tu verdadero carácter, Señor, y no suposiciones ni opiniones de hombre, ni nada de esto, Señor. Así que te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, compartir este estudio y que podamos crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de la iglesia a lo largo también de los siglos, que es esta iglesia que tú prometiste que nada podría contra ella. Así que te damos gracias por este momento, te damos gracias por las personas que se han conectado, por los hermanos que están aquí, que podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a poner silencio acá. Bien, entonces, ¿qué es la teología reformada? Ya que vamos a ver este curso, lo importante es saber desde lo básico de qué se trata. La raíz del cristianismo primitivo, como dice aquí, el cristianismo evangélico, se encuentra en el terreno fértil de la reforma protestante. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si queremos saber qué es la teología reformada, tenemos que saber primero qué es la reforma. Y para saber qué es la reforma, tenemos que saber qué impacto tuvo también en la iglesia. O sea, nosotros nos llamamos evangélicos, cristianos evangélicos. Y dentro de esto, de este título de cristianos evangélicos, eh, hay una distinción que se ha hecho a lo largo de los siglos, porque hace 5 siglos atrás, esto no existía tal cosa como cristiano evangélico, ya, sino que existía el cristiano que era el cristiano católico. Entonces es importante saber que todo aquel que se llame evangélico hoy va a encontrar sus raíces en el terreno, este terreno fértil que la reforma cultivó, ¿ya? Sin esa reforma no estaríamos los evangélicos aquí. Así que es muy importante entender los orígenes de lo que es la teología reformada. Pero la teología reformada, entonces, es la teología reformada es esta teología que los reformadores rescatan, rescatan de la escritura, que ya la iglesia por varios siglos había perdido, la iglesia se había corrompido y esto, ¿no? Entonces Dios levantó a sus hombres, eh, hoy en día se habla mucho de ellos, se usan muchas frases de ellos y todo esto. Y no en un sentido de que se idolatra estos
reformadores, sino que realmente el papel que jugaron en la iglesia de todos los tiempos, que hablamos de la iglesia de Cristo, ¿no? Fue un papel importante porque gracias a ellos, que uso como herramientas, nosotros podemos tener el evangelio verdadero, ¿ya? Entonces eso es importante. Obviamente, el nombre de Reforma Protestante sería eh, lo que se llamaría así, ¿no? Ese movimiento que se dio se le conocería como Reforma Protestante, ¿ya? Pero la intención de esa, de como el mismo nombre dice, reforma, ¿ya? Reformar, o sea, volver a darle forma, ¿ya? A ¿Forma de qué? De algo que se había extraviado. Entonces, de ahí viene el nombre Reforma Protestante. ¿Qué quiero decir con eso de reforma? De que la intención no era crear un nuevo movimiento, la intención no era crear otra nueva iglesia, la intención tampoco era de los reformadores no tenían intención de fundar otra iglesia, ¿ya? Eh, Simplemente ellos querían reformar la iglesia católica porque había perdido el evangelio, ya había perdido el evangelio y había permitido que doctrinas perversas se metieran en la iglesia. Entonces, de allí es donde viene el nombre de reforma protestante, protestante, porque estos reformadores protestaron. Y esto vamos a nosotros a meterle mente en todo el curso, porque esto de que protestaron es la base de lo que nosotros somos como creyentes evangélicos, claro. ¿Por qué? Porque el asunto es que hoy en la iglesia se para cualquier persona y explica algo, enseña algo, alguna doctrina basada en error, y nadie dice nada, hermano. Y nadie dice nada. Y es interesante, yo los quiero llevar a eso, que ustedes sepan nuestras raíces como evangélicos está allí, en la reforma protestante, ese movimiento del siglo XVI. Ya, ahí está. Entonces, en nuestro nombre hay algo que se ha perdido. Nosotros aún somos conocidos como protestantes, pero ¿qué protestamos ahora? Ya no protestamos nada. Cualquier loco se para en un púlpito y enseña cualquier locura y la gente no protesta. Cuando deberíamos protestar, como está en nuestro ADN, por decirlo así, este sentido de protestar cuando alguien viene con una enseñanza herética. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros entender nuestro rol y nuestro pasado cercano, hablando de hace 5 siglos, cuando se dio esto por mano de los reformadores. Entonces, hoy en día lo que pasa es que ahora los reformados son vistos como un bicho raro, cuando son los que dieron, obviamente, el gran paso este, ¿no? Los reformadores. Ahora los reformados dentro de la iglesia evangélica. Noten esto, los reformadores rescatan el evangelio que se había perdido en la iglesia católica. Ellos rescatan eso. Luego rescatan eso, entonces sale la iglesia evangélica, protestante. ¿Ya? Pero noten eso, que entonces ahora los reformados son vistos por bichos raros por los evangélicos. O sea, esto nos muestra cuán devaluado está el conocimiento, uno, de historia, dos, de teología bíblica, tres, del cristianismo primitivo, y cuatro, de nuestras raíces eh, en este movimiento. Son cosas que nosotros tenemos que meterle mente. Bien, como dijo Spurgeon hay una frase que está aquí, que es la que él dice, y es muy, muy, muy buena, porque es la respuesta para muchos también, tanto evangélicos que tienen a los reformados como bichos raros, tanto como los reformados que se creen que tienen una alta revelación, porque pasa de los dos lados, pasa desde evangélicos que rechazan a los reformados porque son aquellos bichos raros, y está el otro punto donde los reformados se creen elevados, porque ellos creen que están en un puesto de conocimiento más alto. Entonces, eso es importante que nosotros cuidemos esos extremos. Entonces, la frase de Spurgeon es la que está allí. Dice, la teología reformada no es otra cosa que el cristianismo bíblico. La teología reformada no es otra cosa que el cristianismo bíblico. Bien,
eso usted ya, entonces le quede claro eso, que le quede claro que no es un movimiento nuevo, no es una cosa nueva, no es que trajeron una palabra nueva, no trajeron un evangelio diferente, no trajeron, o sea, no tenían intenciones de hacer una iglesia nueva, una secta, nada de esto. Simplemente, de ahora en adelante usted piense en esto como la teología reformada, no es otra cosa que el cristianismo bíblico. O sea, la teología reformada lo que hace es rescatar ese evangelio primitivo de la iglesia primitiva y volver a traerlo a la iglesia actual. Esa es la teología reformada. Por eso tenemos que tener cuidado con cómo nosotros eh, consideramos esto de la reforma, cómo consideramos a los reformados. Sabemos que hay muchos reformados que dan mala fama a la reforma con sus actitudes, pero realmente es algo muy lindo porque en su providencia el Señor decretó que esto pasara para recuperar este evangelio que se había perdido, para que se recuperara este concepto teológico tan valioso que es la sola fide, para que se volviera a rescatar todo esto de la justificación, que obviamente nos produce tanta alegría, tanto gozo al saber que podemos nosotros descansar en esa fe en el Señor y sabemos que Él es fiel. Y no andar preocupado, pensando en otras cosas como lo hacía en la Iglesia Católica antes, pues, de la Reforma, pensando en pagar indulgencia, en hacer penitencia, en un poco de cosas que imponía el papado, que realmente no producía más que carga al creyente. Entonces, ya entrando, ya vimos que es la teología reformada, dónde viene el nombre, ya vimos, hablamos un poquito de los reformadores. Bueno, no mencionamos a los reformadores, por ejemplo, a Lutero, obviamente, que ese todo el mundo lo conoce, Juan Calvino, está también Zwinglio, um, está también después John Knox, pero antes de eso también habían otros que se conocen como los prerreformadores, Savonarola, Wycliffe, estaba Hus, estaba también, hay otro que se llama Pedro Baldo, esos se conocen también como los prerreformadores. O sea que desde el siglo XII, eh, estos prerreformadores estaban tratando de reformar la iglesia, tratando de volver a las bases bíblicas del cristianismo. Bien, entonces la teología reformada es sistemática. ¿Qué quiere decir esto de que es sistemática? Obviamente es un sistema que agrupa las grandes doctrinas eh, de la Biblia. Por ejemplo, hablemos de la oración. La teología sistemática se va a encargar de qué habla Génesis de la oración, qué es la oración en Éxodo, qué es la oración en Levítico, en Números, y así hasta llegar a la oración en los Salmos, la oración en los profetas mayores, en los profetas menores, la oración en los evangelios, la oración en las cartas y la oración en Apocalipsis. Agrupa lo que es la oración en todas las escrituras, entonces usted va a encontrar un libro de teología sistemática y va a encontrar que, bueno, la oración, todas estas grandes doctrinas. Claro, más famosa es verlas a grandes rasgos, como por ejemplo las doctrinas como la cristología, que es que enseña la Biblia de Cristo, eh, la antropología, que enseña la Biblia del hombre y la caída, la jamarteología, que enseña la Biblia del pecado, no que enseña Mateo del pecado, no que enseña Juan del pecado, que enseña Apocalipsis del pecado, sino que enseña la Biblia del pecado. Esto es teología sistemática. También está la soteriología, la doctrina de la salvación, que enseña la Biblia de la salvación. Obviamente, esta rama de la teología, conocida como teología sistemática, nos ayuda a entender cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento, cómo era salva la gente en el Nuevo Testamento y cómo somos salvos ahora. Es todo un estudio de la salvación a lo largo de las Escrituras. Y así estará también la teología propia, que es el estudio de Dios. También está la bibliología, que es el estudio de la Biblia, de las Escrituras y todo esto. Eh, está que se me olvida de repente que otra, um, angelología, está la doctrina de los ángeles,
angeliología, y así. Bueno. La teología sistemática es este sistema de dividir y ver qué dice la Biblia sobre un determinado tema en su totalidad. ¿Qué dice la Biblia de ese tema en toda su extensión? Y agruparlas. Entonces, obviamente para hacer teología sistemática hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios, por ser palabra de Dios, no se equivoca, no tampoco está llena de conflictos, ni entre ellas está, no es que tú vas a encontrar algo en Mateo que va a contradecir a Juan, ni algo en Lucas que va a contradecir a Malaquías, no, no, no. Y eso es importante, porque si nosotros vamos a hablar de una doctrina que va a estar de Génesis y Apocalipsis, quiere decir que ella no va a contradecirse desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esa es la teología sistemática y el teólogo sistemático tiene que creer, porque si no, no puede hacer teología sistemática. Tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no está llena de conflictos, ni tampoco errores, ni fallas. Entonces, es importante. Por lo tanto, si la teología reformada es sistemática, aunque vamos a ver eso más adelante, aunque vamos a ver más adelante esto de la inerrancia y la infalibilidad de la escritura, pero desde ya vamos viendo que el teólogo reformado, o la teología reformada, implica que se crea que la Biblia es palabra de Dios y no en partes, sino en su totalidad. Eso es importante. Para la teología reformada es importante creer que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. También vamos a ver sobre la inspiración más adelante. Entonces, claro, acá en el último parrafito que hay aquí, muchos rechazan la inspiración divina de la escritura y de paso han rechazado toda confianza en una revelación unificada. Claro, muchos liberales hoy, la teoría liberal, lo que ha producido puros conflictos entre las mismas escrituras y lo que han hecho es para poder conciliar eso es que, bueno, lo que pasa es que hay unas partes que son inspiradas, hay unas partes que no, y las que no tienen error. Ya de eso vamos a hablar inclusive un poco más adelante, pero el teólogo sistemático debe creer que la Biblia es palabra de Dios y no tiene errores ni fallas. Bien, entonces, otra cosa es que la teología reformada clásica considera la Biblia como la palabra de Dios, o sea, la teología reformada clásica la considera como, por lo tanto, se basa en la iglesia primitiva, lo que pensaba de la escritura, y tampoco hay fallas ni tiene errores la palabra de Dios. Y así mismo hoy también nosotros, entonces debemos creer eso como creyentes evangélicos. Aunque reconoce que las escrituras fueron escritas por diferentes escritores en diferentes momentos, la inspiración divina del conjunto lleva consigo la unidad y la coherencia de la verdad de Dios. Por lo tanto, la búsqueda de una teología sistemática desde un ángulo reformado es el intento de descubrir y definir un sistema de doctrina que surja de la enseñanza de la Biblia misma. ¿Ya? De la Biblia misma. O sea, va a surgir de la misma Biblia, pero en su totalidad. Entonces, eso es importante. Eso es importante que nosotros valoremos la teología sistemática y obviamente también la teología bíblica, que no está aquí, todavía no vamos a ver eso, pero la teología bíblica es como la Biblia habla un solo tema, no varios temas, sino el gran tema que es Cristo y su forma más extensa es Dios redimiendo al hombre por medio de la obra de Cristo. Eh, y bueno, eso es teología bíblica también, no vamos a ver eso hoy. Por otro lado, entonces, al hablar de teología sistemática, nosotros también, como dije, dividimos, ¿no? Entre angelología, jamarteología, soteriología y teología propia, que es la teología de Dios, la que se encarga del estudio de Dios. Bien, ¿qué les digo de esta doctrina? Es la doctrina que causa mayor impacto en la teología reformada. Y esto para los reformados y por ende a los evangélicos debe ser algo sumamente importante. Esta doctrina es la que marca la pauta. Ya les voy a explicar por qué. La forma en que entendemos nosotros la naturaleza y el carácter de Dios, esa forma en que nosotros vemos eso y lo entendemos,
entonces es que nosotros vamos a poder entender las otras doctrinas. O sea, la forma en que nosotros entendemos la teología propia, que habla del carácter de Dios, en la teología propia se ven los atributos de Dios, entonces la forma en que yo veo y entiendo eso, esa forma me va a ayudar a ver, bajo ese mismo lente, yo voy a poder ver todas las otras doctrinas, pero con relación a la teología propia. Y usted dirá, bueno, pero no es así. Lastimosamente, hoy no es así. No es así, aunque parece que es algo que es tácito, eh, lamentablemente no es así. Por ejemplo, la forma en que nosotros entendemos la naturaleza del hombre, que lleva la imagen de Dios, la naturaleza de Cristo, cuya obra satisface al Padre, la naturaleza de la salvación, que es efectuada por Dios, la naturaleza de la ética, cuyas normas surgen del carácter de Dios, etcétera. Depende cómo entendamos eso, yo voy a entender el resto de la teología. ¿Ya? Y eso es importante. Noten esto, en la teología propia está el solideo gloria. Dios hace todo. Dios efectúa todo esto, pero todo tiene relación con Dios. Digamos, el hombre con respecto a Dios lleva la imagen de Dios. La naturaleza de Cristo, esa, tanto Cristo siempre dijo, por ejemplo, donde más lo dice en el Evangelio de Juan, que su labor era glorificar al Padre. Su verdadero alimento era obedecer al Padre. Entonces vamos a ver que siempre la teología propia va a ser una parte muy importante en la teología reformada. Obviamente la naturaleza de la salvación, que es efectuada por Dios, ¿ya? La naturaleza de la ética, esto que hasta en el mundo es muy influyente, surge del carácter de Dios. Surge del carácter de Dios. Entonces, la reforma del siglo XVI fue un intento para recuperar la fe apostólica, o sea, la fe que transmitieron los apóstoles. Los reformadores no estaban interesados en la innovación, sino en la renovación. No en innovación, sino en renovación. Y eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas veces. Acuérdense, por ejemplo, de hecho hay una cosa que se conoce como la reforma de Josías. Josías hizo una reforma en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento. Entonces, y se le conoce así como la reforma de Josías. O sea, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver cada rato donde no cambiaban de religión, ni estaban diciendo que debían ir a una religión nueva. Más bien era un volver a la senda antigua, volver al cristianismo, bueno, al judaísmo en este caso, que se le había dado eh, a Moisés. Era un volver a eso, un volver a entender eso. Entonces es importante nosotros entender eso. Por eso es que Lutero tampoco pretendía hacer una iglesia nueva, sino reformar. Al fin y al cabo no aceptaron y bueno, ni modo. No podía seguir siendo parte este grupo de personas que entendieron lo que la Biblia realmente decía y tuvieron que separarse. Pero la intención no era separarse, no es que, bueno, no queremos separarnos a otra iglesia, no. Vamos a reformarlo, vamos a reformar, vamos a volver a la Biblia. Roma no quiso y entonces mandó a matar a un montón de gente, muchos de los reformadores todos murieron gracias a Roma, creo que excepto uno que después entonces sacaron sus cenizas y todo y lo excomulgaron y todo, bueno, una locura, pero simplemente Roma no admitió la reforma y tuvo que darse ese cisma, ¿no? Y separarse. Entonces, eh, y vamos entonces a ver aquí algo muy importante. La teología reformada continúa abrazando las verdades católicas que todos los cristianos afirman. Y aquí es donde viene este concepto que confunde a mucha gente y que es como, como una vulgaridad, es como una palabra sucia. La teología reformada es católica. Y salta la gente y se rasga las vestiduras. Y claro, católico significa universal. Claro que sí. Pero voy a ir más allá. La teología reformada, porque claro, ya después empezó a quitarse este tabú de decir católico y la gente dice, bueno, es que católico significa universal, así que sí, somos católicos en un sentido. Pero la teología reformada va un poco más allá. Vean cómo va progresando todo este desarrollo.
Primero está diciendo que no buscaban una iglesia nueva o crear una iglesia nueva, sino más bien reformar. Y eso va a verse también en esto de que la teología reformada es católica. Eh, Estas doctrinas que que la iglesia católica tenía, que son comunes a nosotros y que son la base sobre la cual descansan otras doctrinas, nosotros la abrazamos con la iglesia católica. Por ejemplo, si yo digo que toda la iglesia católica yo lo rechazo por ser católico y yo soy evangélico, yo tendría que rechazar los credos, por ejemplo, el credo que se hizo en el concilio de Nicea, yo lo tendría que rechazar. Y es un credo que nosotros creemos y lo confesamos. Entonces, pero ese credo no lo hizo la iglesia evangélica. Y obviamente, siempre que yo doy esta clase, siempre hago la referencia de estas eternas discusiones de, inclusive que José Luis Toro, un padre católico, siempre se pone a discutir con evangélicos y los ridiculiza y quedan ahí peleando una tontera que no tiene sentido, porque dicen, bueno, ¿dónde está tu Biblia, protestante? Si es verdad que su religión es la verdadera, ¿por qué no tienen Biblia? Nosotros hicimos la Biblia, ustedes no. Y él dice, no, y empiezan a discutir, por casualmente, por no entender este concepto. Sí, la, 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 la Biblia, el canon bíblico se hizo en el tiempo de la iglesia católica, católica romana, católica apostólica romana. Sí, claro que sí. O sea, el hecho de que sea hecho ese canon en la iglesia católica romana no quiere decir, primero, que no sirva porque es la Biblia que usamos nosotros. Tampoco quiere decir esto que no sea inspirado. Y mucho menos quiere decir entonces que le pertenezca a ellos y yo no puedo usar esa Biblia como si la inspiró la iglesia católica y no Dios mismo. Entonces el problema de esa discusión que siempre que no, que el católico le dice, nosotros hicimos la Biblia que tú usas la hicimos nosotros y se embolillan en eso. Simple, sí, claro que tú hiciste la Biblia porque yo soy católico en ese sentido. Por eso uso esa Biblia, porque yo todo lo que la iglesia católica cree y está en sus credos, que está inspirado en la palabra, yo también lo comparto. Yo también lo comparto. Yo en mi celular tengo ¿cómo se llama? El catecismo católico. O sea, me explico. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos romper con eso de católico. Ya le digo, hay varios credos, hay cerca de unos 3 credos que son muy importantes. El credo de Atanasio, el credo de Atanasio se hizo también bajo la Iglesia Católica Romana y es un credo muy importante. Está el credo también niceno-constantinoplano, que ya es uno que es como una modificación del credo niceno. Entonces, después vamos a ver los credos, vamos a hacer un repaso brevemente, ¿no? Pero es importante que entendamos eso, que entendamos que el hecho de que la Iglesia Católica, hermano, no había evangélico protestante, no existía ninguno antes de 1517, ¿ya? Pero no podemos decir que ninguno de esos católicos, eh, eso es caer en una locura, decir que ninguna de esa gente fue creyente de verdad, que ninguna, o sea, estamos metiendo ahí hasta Agustín de Hipona, estamos metiendo ahí a Ambrosio, estamos metiendo allí, o sea, imagínense, no podemos pensar de esa manera, o sea, nosotros las cosas que la Iglesia Católica comparte, eh, digo, tiene fundamento bíblico, nosotros lo compartimos. ¿Ya? Entonces, las cosas que no tienen fundamento son las que entonces se rechazan. Entonces, en ese sentido, la teología reformada también es católica. ¿Ya? Dice acá, hay una tendencia a pensar en la teología reformada solo en términos de su distintivo, pero los distintivos descansan sobre la base común que comparten con la multitud de otros grupos cristianos. Eso ya se explica por sí solo. Ahora, siguiendo con esto de la teología reformada, que es católica, los reformadores creían que la iglesia había aprendido mucho en su historia y deseaban conservar lo que era verdadero en esa tradición. Es lo que hablamos. Si el credo fue un credo poderoso, inclusive el credo en el concilio eh, ¿cómo se llama? Este concilio de Calcedonia, donde se establece la deidad de Cristo, creo que fue 450 por allí, después de Cristo. O sea, plena iglesia católica romana.
Hermano, ese credo, hoy en día ese credo es poderoso porque combate, desde que se hizo ese credo, montones de herejías cristológicas. Entonces, es importante, yo no voy a rechazar ese credo porque somos evangélicos. Y es el problema, muchas iglesias tú le mencionas o tú vienes y dices, hermano, diríjase a la oración y tú empiezas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y quedan todos los hermanos así, santo, santo Dios. Digo, esa oración está en la Biblia. Ya el cristiano que no ha leído Mateo 6, donde está esa oración, bueno, tiene serios problemas. No debemos tener ningún problema con poder orar al Padre Nuestro, que está en la Biblia. Entonces, pero eso la gente dice, ay, pero eso es católico. No, eso es bíblico. Entonces, volvemos. En ese sentido es que los reformadores decían que esas cosas se debían conservar. Para que sepan, Martín Lutero dice que siempre oraba el Padre Nuestro y lo que hacía él para extender su oración era que él desglosaba, por ejemplo, el Padre Nuestro que estás en los cielos, y él iba ahí añadiendo cosas allí sobre esa alabanza. Padre Nuestro que estás en los cielos, tú eres exaltado, eres el Todopoderoso, tú estás allá y yo acá, pero aún así tú me miras. Y después decía, santificado sea tu nombre, y empezaba a desglosar eso, que tu nombre sea visto como santo a través de mi testimonio, de mis obras, Señor, que yo te glorifique con mis obras, que te exalte, que y Martín Lutero iba desglosando cada parte del Padre Nuestro de esa forma, pero siempre su base era el Padre Nuestro, o la mayor parte de las ocasiones, ¿ya? Pero cristiano hoy, evangélico, o sea, decir el Padre Nuestro es una locura. De hecho, me pasó en la universidad una anécdota, rapidito, cuento que estábamos ahí y había una profesora que siempre oraba, Señor, damos gracias esta mañana, profesora de español, y siempre terminaba con el Padre Nuestro. Y luego un día, tú sabes, para esto de la apreciación, a ver, Pablo, ore. Y yo, bueno, me paraba y hacía la oración. Como yo sabía que ella siempre, y al que mandaba, siempre terminaban la oración. Señor, gracias por este día, terminaban, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como yo ya había visto eso, yo como creyente, yo vine y también lo hice. Lo hice. Y todo el mundo, oh, tremendo. Y la profe, gracias, Pablo. Después llamó a otro que era también evangélico como yo, solo que estaba chiflado. Y el man terminó de orar a su manera y la profesora dije, cuando terminó y el Padre Nuestro, dije, no, yo no oro eso, yo no hago eso. Entonces la profesora dije, ay, pero... Entonces la profesora dije, no, vamos a hacer nosotros Padre Nuestro. Entonces todo el salón después quedó haciendo eso. Y yo le dije, wow, wow, clase de ignorante. Qué tremendo eso. O sea, es una cosa impresionante. Y yo me quedé así, así lucimos. Es que somos, yo digo, es que ahí Cristo jamás se ve reflejado en esa vida. Ignorante, hermano, fanático, religioso. Te debo decir que los católicos empezaron a romperlo y yo me tiré del lado de los católicos. Oh, dale, vamos a darle palo. Porque se ha vendido esto de que todo lo que es de la iglesia católica o que surgió allí es malo. Pero hermano, ¿qué hacemos? Volvemos, ¿qué hacemos con todas estas cosas que son bíblicas que los católicos hicieron en los credos, obviamente, inspirados por el Espíritu Santo? Para que ustedes sepan, en el siglo VIII se formó una con León VIII, creo que era de Francia o tercero, peleando esto de las imágenes dentro de la misma iglesia católica. En este libro que ustedes van allá, que está ahí, Chocolate, Historia de la Iglesia, de Justo González, y no, Pablo Deiros, perdón, el de Justo González es otro que está acá. El de Pablo Deiros, allí habla eso, de los famosos iconoclastas. Imagínense, esto que iconos que tienen que ver con imágenes y clastas con destructores, destructores de imágenes. Andaban por las iglesias católicas destruyendo y estamos en pleno siglo VIII. Espérate, ¿dónde están los evangélicos protestantes? No había, pero habían cristianos que sabían leer su Biblia y que se oponían a esta idolatría. Yo no puedo decir que esos manes eran unos satánicos, porque están cuidando la fe. No sé si me explico. Y esto se llevó a un concilio que mucha gente no lo sabe, lo que se conoce como el Segundo Concilio de Nicea, donde se estableció la adoración y se cuidó de que decían que no se iba a adorar a las imágenes de la forma que se le daba la adoración a Dios, sino que eran unas honras, porque hay que las imágenes de los santos, bla, bla, y se estableció un poco de puntos allí. Pero a mí lo que me llena de regocijo cuando yo vi eso es que dije, wow,
O sea, en el siglo VIII, dentro de la propia Iglesia Católica, estaban peleándose por eso, peleándose por decir, hey, esto no se adora, esta imagen no es lo que, esto no es lo que es digno de honra y gloria. Eso estaba pasando allí, hermano. Sería muy egoísta y muy absurdo nosotros pensar que en 1500 años Dios hizo de su iglesia, porque esa fue la iglesia primero, que antes que la evangélica, que hizo de esa iglesia. Hay unos que han argumentado que había una iglesia paralela a la iglesia católica romana que iba siempre allí, que de ahí entonces le explota con los reformadores y quieren meterse en esta. Algunos son algunos hermanos bautistas, que hay muchos bautistas que usted le va a decir y dice, no, yo no soy reformado porque yo no quise reformar nada, porque nosotros nos opusimos siempre y venimos directamente de Juan el Bautista. Clase de locura, hermano. Clase de locura. Eso cuando el ego entra, eso es cuando tu egoísmo te llena más que el Espíritu Santo y te ciega a ver tanto las verdades históricas como las verdades bíblicas. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, el término tradición se refiere a aquello que ha sido entregado. Pablo, creo que es a los tesalonicenses que le dice, o sea, cuiden la tradición que yo les he enseñado, las que les he compartido. Pero esas tradiciones que Pablo les dice a ellos, estoy seguro que son bíblicas. Entonces, el problema aquí es que esa es otra cosa. La tradición, ay, que eso es tradición. O sea, tradición de hombre es malo. Tradición de Dios es bueno. Por ejemplo, nosotros practicamos la Santa Cena, es una tradición. Porque eso se nos entregó a nosotros. El bautismo es una tradición. El mismo culto es una tradición. La dedicación de niños es una tradición. De hecho, eso es lo que menos encuentro en la Biblia, yo una dedicación de niños. Y no hablemos del pasaje de Lucas, pero que no significa tampoco lo mismo que se hace ahora, pero y la gente nadie se queja porque les gusta, porque les conviene. Pero ese es un problema de egoísmo y tenemos que ser sabios en estas cosas. Entonces, la iglesia debe transmitir la tradición apostólica a cada generación sucesiva. Los reformadores insistieron en que su trabajo en la reforma no estaba completo y claro, tenían toda la razón. Tenían toda la razón porque hoy se necesita reformar la iglesia. Hoy se necesita reformar la iglesia. Estaban claritos. Nunca, de ahí sale la frase, la iglesia reformata, siempre reformanda. ¿Ya? Esa es una frase que usted debe grabarse, aunque sea en latín. Ecclesia reformata, semper reformanda. O sea, significa la iglesia reformada, siempre reformándose. Hoy, más que nunca. O sea, miren ustedes eso, como los reformadores sabían, siempre la iglesia va a sufrir ataques y siempre necesita estar reformándose. En otras palabras, ¿qué significa iglesia reformada siempre reformándose? Significa la iglesia siempre debe estar examinando su doctrina. La iglesia siempre debe estar examinando a la luz de la escritura cualquier cosa que se enseñe en un púlpito. Aunque sea un hermano de la iglesia que se levanta a predicar, la iglesia está comprometida a examinar si su prédica es bíblica. Eso es lo que significa. O sea, la única forma en que la iglesia esté siempre reformándose es cuando se siga examinando toda doctrina a la luz de las escrituras. Todas. Pero ¿qué pasa? De repente ahí que bueno, que ya yo conozco a esta persona y déjalo predicar porque es faciero, es buena gente, da buen testimonio, enseña una locura y allá va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Igual si no pueden anotar muchas cosas porque yo trato de ponerla, antes yo hacía así, un punto por un punto, pero ahora los pongo todo porque sé que hay gente anotando y así mientras voy hablando van anotando. Si no pueden anotarlo, acuérdense que esto entonces está grabado y pueden poner el video después y van anotando allí y se van poniendo al día. Entonces, ahora vamos a otro punto. Así como hablamos de la polémica frase, la teología reformada es católica, vamos a hablar ahora también de la polémica frase, la teología reformada es evangélica. Así como examinamos esto de por qué es católica, así vamos a examinar esto de evangélico. Y noten esto, todos los que son evangélicos son católicos, ¿ya? Lo que no son es apostólicos romanos, pero todos los que son evangélicos son católicos porque es la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ¿ya? Hay un credo que dice, creo en una iglesia, la iglesia santa, la iglesia católica. Entonces viene un católico y dice, viste, ahí está en el credo de los apóstoles. Y usted le dice, sí, ahí están en el credo de los apóstoles. Una iglesia santa, la iglesia católica. Lo que no dijo es romana. Ese es el problema.
no es romana. Ningún apóstol dijo que era romana, ¿ya? Y más porque ya cuando se fue, se acuñó esto de católica romana, ya los verdaderos apóstoles ya no estaban vivos, estaban muertos. Mientras se dijo en el credo apostólico, ellos estaban vivos y la iglesia católica conocía a la iglesia de Cristo, no la romana. Entonces, pero no todos los católicos son evangélicos. ¿Por qué? Porque los que no son evangélicos son los que son romanos. Pero aquí viene algo más interesante. Todos los cristianos reformados son evangélicos. Escuchen esto. Todos los cristianos reformados son evangélicos, pero no todos los evangélicos son reformados. ¿Ya? La teología reformada comparte una herencia evangélica común con sus hermanos protestantes. Pero escuchen esto, aquí donde está la frase que confronta, desde el siglo XVI, el término evangélico ha ido experimentando un desarrollo significativo, no para bien, aclaro, no para bien, un desarrollo significativo, por lo que hoy es difícil de definir. O sea, el término evangélico se supone que es una persona que cree en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas salvación? Que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Parece sencillo, parece sencillo. Y todo creyente debe creer eso, en teoría, en teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que luego hay gente que entonces no solamente es por la fe, sino que suman reglas legalistas. Allí, toda iglesia que empieza a sumar al evangelio reglas de hombres, tales como no te pintes el pelo, no uses pantalones, no uses arete, no te pintes, no uses maquillaje. Y eso, si no lo haces, afecta tu santidad para ellos. Hermano, déjeme decirle algo que suene fuerte. Ya no están siendo evangélicos. Ya no están siendo evangélicos. Porque el evangélico es el que cree en el evangelio. Y el evangelio es, somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Ya? Ese es el evangelio, la salvación por gracia. Por lo tanto, decir que a esa gracia yo tengo que añadir obras legalistas, realmente no es ser evangélico. Ahora usted puede empezar a pensar cuántas iglesias que usted conozca añaden reglas de hombres legalistas al evangelio de Cristo. Bueno, esta gente, a pesar de que dicen ser evangélicos, realmente no lo están siendo. Porque el evangelio cree en el evangelio, el evangélico cree en el evangelio, es lo que debe ser, por eso se llama evangélico. Bien, entonces, el término evangélico fue un término general que se aplicó a muchos grupos que estaban de acuerdo con sola fide y sola escritura, en oposición a la iglesia católica. Noten esto, o sea, el evangélico era un término que se aplicó a grupos que estaban de acuerdo con sola fide y sola escritura, en oposición a la iglesia católica romana. ¿Qué hacía la iglesia católica romana? Una persona interpretaba no solamente con sola escritura, sino que con reglas de hombre, mandamientos de hombre. Entonces, así mismo ya en la iglesia evangélica se está haciendo eso. Sola escritura debió estar, pero no está. Sola fide debe estar, pero tampoco está. Y eso vamos a ir viéndolo más a fondo. Los reformadores entonces creían que con la proclamación de la justificación solo por la fe estaban recuperando el evangelio. Y claro que sí. Porque cuando veamos la tercera piedra fundamental de la teología reformada, van a ver que sí, que es que sola fide, eh, la iglesia existe, se mantiene por sola fide, si no, no fuese así. Y tal vez usted pregunte ahorita, bueno, ¿por qué? Eso va a ver que más adelante vamos a verlo en la tercera piedra fundamental de la teología reformada. Bien, entonces, hoy en día ya no se puede asumir que si una persona se llama a sí misma evangélica, escuchen, está comprometida con sola escritura, sola fide. ¿Me explico? Muchos evangélicos jamás están comprometidos con sola fide o sola escritura. ¿Por qué?
porque llega una persona, da cualquier interpretación y no usan solo la escritura. Desde que una persona, mire, desde que una persona empieza a tener revelaciones extra bíblicas, o sea, empieza a tener revelaciones que no están en la Biblia, ya no están en sola escritura, porque sola escritura significa solo la escritura es mi norma, es mi libro de enseñanza, de doctrina, solo la Biblia es mi norma de vida. Por lo tanto, desde que ya mi norma de vida mi regulador de fe, que es la Biblia, ya no es esto, sino que ahora son revelaciones extra bíblicas, ya entonces ya es sola escritura más revelaciones nuevas. ¿Qué hacía la Iglesia Católica? Sola escritura más el magisterio. Entonces protestaron, los protestantes protestaron y recuperaron eso. Entonces, bueno, es sola escritura. Bien, muy bien, listo, tremendo. Pero hoy en día, entonces, sola escritura más revelaciones nuevas. Entonces, supuestamente somos evangélicos, pero no todo evangélico es evangélico, en el sentido estricto de la palabra. Ah, ese es el problema de hoy. Ese es el problema. El evangélico tiene que estar comprometido. Si se llama a sí mismo evangélico, ese término se acuñó para la gente que creía en sola fide y sola escritura. O sea, si ya no se tiene eso, no se puede decir que es evangélico, aunque vaya a una iglesia evangélica, aunque la iglesia se llame en grande y diga iglesia evangélica, tal. Entonces es importante que entendamos eso.